entre Ejecutivo y Legislativo, qué tiene de positivo, qué tiene de negativo esta ley, que fue enviada por el presidente Noboa y archivada por la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis, hay que hacer una crítica principalmente de toda, podríamos decir, la presentación de proyectos económicos urgentes que ha hecho el Ejecutivo, ¿no? En muchos casos vemos, por ejemplo, que este tinte o este mote de económico urgente, por ejemplo, lo vimos con la ley de más apagones, ley no más apagones, ¿sí? Lo que ha causado son impactos realmente leves o podríamos decir no inmediatos, específicamente usando y abusando la figura de la ley económico urgente, ¿no? Y alrededor de unos 2 o 3 proyectos yo he detectado que no cumplen con ciertos estándares de la Corte Constitucional, como por ejemplo la urgencia y la unidad de la materia. ¿Qué pasa con este proyecto de ley? Mete temas deportivos, mete temas societarios, mete temas de lavado de activos, ¿sí? Que no cumplen obviamente con lo que dice la Constitución, el 136, sobre la unidad de la materia. Es decir, cada proyecto de ley debe referirse a una sola materia, ¿sí? Y obviamente al no cumplir con el principio de unidad de la materia, el proyecto ni siquiera debió haber sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa. Ya luego, en lo que dice, en lo que ha dicho obviamente algunos voceros del presidente, es que no se podía archivar el proyecto en primer debate, lo cual es completamente falso, ya que la misma Constitución de la República establece que el tratamiento de un proyecto de ley económico urgente es el tratamiento de una ley ordinaria, pero con los plazos simplemente más reducidos o acortados. Eso significa que la facultad de la Asamblea Nacional sigue siendo la misma que tiene frente a cualquier proyecto ordinario, es decir, poder archivarlo en primer o en segundo debate. En este caso, el Pleno sí lo archivó con una mayoría de más de 70 votos en primer debate, lo cual está permitido por la Constitución y por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo creo que más bien es el Ejecutivo el que está haciendo una interpretación bastante antojadiza, peligrosa para el Ecuador, de buscar publicar el proyecto de ley, sí, alegando de que ha pasado por el Ministerio de la Ley, ¿no? Yo creo que ahí habría un grave delito, una grave infracción constitucional, ¿sí? Habría que ver si efectivamente esto que han dicho los voceros del gobierno se podría cumplir, porque sería realmente grave, ya que habría una, podríamos decir, un impacto, una violación flagrante del procedimiento constitucional legislativo, tal y como se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador. Doctor, entonces equivale a que no está bien sustentada dentro de esta presentación. ¿Sustentada cómo? O sea, ya que está incluyendo, como usted dice, no solamente enfocada a una sola área, sino que es como que engloba muchas cosas. Claro, eso se conoce como leyes ómnibus, que están completamente prohibidas en el procedimiento legislativo. Si usted presenta un proyecto de ley deportivo, por ejemplo, debe enfocarse únicamente al aspecto deportivo. Si usted presenta un proyecto de ley penal, debe enfocarse al ámbito penal. Entonces, lo que ha hecho el presidente Noboa es presentar un proyecto que se conoce ley ómnibus, en el cual intenta abarcar temas deportivos, temas societarios, temas administrativos, temas penales, y eso impide que pueda tener una unidad de la materia y que se cumpla lo que dice la Constitución. Pero además, lo peligroso es que, y eso sí es peligroso, que le da facultades al director de la UAFE a que pueda retener fondos de cuentas sin ningún tipo de autorización judicial, lo cual está expresamente prohibido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Yo creo que hacia allá es donde apunta el gobierno, ¿no? Estas facultades son peligrosas en un gobierno que ha demostrado ser altamente arbitrario, que se le permita al director de la UAFE poder retener fondos con una mera resolución. Podríamos tener, obviamente, a la vuelta de la esquina una persecución más por parte del gobierno de Noboa. Doctor, el objetivo es combatir el lavado de activos que está muy penetrado en el Ecuador, y clave son las últimas investigaciones que ha hecho la Fiscalía. Quizás por ahí no vaya el tema, porque de pronto el lavado activo puede estar en estas casas de apuestas deportivas, porque de pronto el lavado activo puede estar en otras áreas que usted ha venido mencionando, y por eso de pronto se englobó todo. No lo podemos analizar desde esa perspectiva. Es realmente bastante subjetivo decir que el área deportiva está también
involucrada dentro del tema del lavado de activos. O sea, si hay un problema de lavado de activos, cualquier actividad puede ser parte del tema del lavado de activos, pero hay que enfocarse en una normativa sobre el lavado de activos. No meterme en un tema de cómo se constituyen las compañías en materia deportiva, por ejemplo, ¿sí? Es decir, si yo quiero realmente buscar combatir el lavado de activos, por ejemplo, se ha detectado que en el tema de la venta de vehículos, si se efectúa efectivamente algún tipo de procesos de lavado de activos, yo creo que deben mejorarse más bien los mecanismos del servicio de rentas internas, los mecanismos justamente que tienen de control con respecto a las transacciones, ¿verdad? Y no, como pasa ahora, que me parece que sí hay un impacto negativo al pueblo ecuatoriano, ¿sí? Que se pone un impuesto específico sobre la venta de vehículos usados, que indudablemente termina pagándolo cualquier persona que no tenga nada que ver con una criminalidad o una estructura de criminalidad organizada. No puede alguien de clase media, alguien de clase baja, que no tiene el dinero para poder comprar un vehículo nuevo, termina siendo afectado por un nuevo impuesto más, ¿sí? Por justamente esa concepción de que en la venta de carros usados está el lavado de activos. Es probable que sí, pero yo creo que donde debe apuntar el gobierno es a mejorar los controles del servicio de rentas internas, ¿no? Debe apuntar hacia allá. Sí, porque si no se vuelve, como bien lo dijo la presidenta de la Asamblea, se vuelve un nuevo impuesto para todos los ecuatorianos, ya que puede ser que un individuo no tenga nada que ver con la estructura de crimen organizado, un ciudadano de clase media o de clase baja que intenta adquirir un vehículo por primera vez porque no tiene para pagar un vehículo nuevo o no tiene el crédito porque no es sujeto de crédito, entonces terminaría pagando un impuesto más, obviamente, al Estado ecuatoriano. Es decir, hay la creación de un impuesto, ¿sí? Y yo no creo que la creación de impuestos tenga algún beneficio, ¿sí?, real para el combate para el combate del lavado de activos. Tendría un beneficio para el Estado, claro, porque recaudaría más dinero, pero eso no es una forma de combatir el lavado de activos. 8:39 minutos. ¿Cómo sería la forma entonces, doctor, de combatir el lavado de activos? Hablando jurídicamente. Bueno, pero por ejemplo, si el lavado de activos tiene que ver justamente con inyectar dinero ilícito dentro de actividades lícitas, hay que tener o hay que reforzar el tipo de controles específicamente en temas de registro mercantil, en el aspecto societario y en el aspecto del servicio de rentas internas, ¿no? Entonces, quienes deberían efectuar mayores controles, que sí lo pueden hacer, son, por ejemplo, la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Bancos, el Servicio de Rentas Internas, pidiendo información o efectivamente examinando aquellos tipos de transacciones que tengan algún tipo justamente de extrañeza, es decir, que se vuelvan extraños bajo una persona natural o una persona jurídica. Yo, por ejemplo, creo que en donde puede actuar el narcotráfico, ¿sí?, o la delincuencia organizada en el tema de los vehículos usados, son en vehículos de alta gama. ¿Sí? Puede ser vehículos que pasan los 60 o 70 mil dólares, que es donde podría examinar específicamente estas instituciones: Comisión de Tránsito del Ecuador, ANT, Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, porque el lavado de activos es más bien una función de control. O sea, el control del lavado de activos tiene que ver con las entidades de control, que son las que tienen que ser reforzadas, ¿no? ¿Y qué pasa con la UAFE? Me estaba yo acordando el otro día que la Fiscalía, tras un trabajo investigativo, se detuvo pues a un representante de la UAFE por estar ligado al tema del lavado de activos en la misma institución. Mira, mientras la UAFE siga siendo una entidad adscrita a la presidencia, hay el problema de que sea usada políticamente. Me parece importante, por ejemplo, descentralizar la UAFE, que no sea el presidente el que nomine o nombre al director de la UAFE, sino que se constituya como un organismo completamente autónomo e independiente, como pasa en otros países. Ese es el problema justamente de la UAFE en el Ecuador, que la manera como se nomina al director de la UAFE es a través del presidente de la República, y eso puede tener obviamente subjetividades al momento de ver a quién controlo, a quién no controlo. Como usted dice,
qué operaciones paso y cuáles no dejo pasar, ¿sí? Si es que tienen obviamente un sesgo político. Y peor, si le damos facultades administrativas al director de la UAFE para que con una sola resolución retenga fondos, obviamente, de cuentas, ¿sí? Para mí es peligroso, aparte de que no cumple con el estándar de la misma Corte Constitucional, que establece que únicamente a través de una orden judicial se puede retener fondos o se pueden congelar fondos de cuentas que de alguna manera tuviesen alguna presunción de ilicitud, ¿no? Ok, 8:42, doctor. También me gustaría tratar este tema que quedó suspendido en la Asamblea Nacional. Usted también es experto en derechos humanos. Con esto de juzgar a los adolescentes sicarios como adultos, ¿qué opinión le merece? Bueno, es un tema complejo, es un tema delicado, ¿sí? Lo que vemos a diario en el país es niños o adolescentes de 15 y 17 años que terminan matando 4 o 5 personas sin ningún tipo de remordimiento, ¿no? Y es un daño efectivo que existe porque ese adolescente constituye una herramienta del crimen organizado, ¿no? Por un lado, hay que ver cómo entra ese adolescente al crimen organizado. Muy probablemente porque el Estado está ausente en esa zona, porque no tiene oportunidades de poder salir adelante, de poder educarse, y termina reclutado por parte justamente de estas organizaciones. En algunos casos, incluso padres y madres que se han opuesto a que los adolescentes puedan ser reclutados, incluso terminan siendo asesinados los mismos padres o madres, o los mismos adolescentes que se niegan a pertenecer a esas bandas. Hay que ver la complejidad. Ahora, en el plano justamente de la penalidad o de la represión, yo sí creo que es necesario replantearnos ya que la velocidad justamente de la información, ¿sí? La manera como ha evolucionado el mundo hace que debamos bajar un poco la responsabilidad con respecto justamente a los adolescentes. Si ya los adolescentes pueden votar, ¿sí? Si ya hay la capacidad del voto facultativo por parte de los adolescentes, creo que sí debemos replantearnos seriamente que podríamos bajar justamente la responsabilidad penal, ¿sí? Haciéndola factible o imputable desde los 16 o 17 años, siempre y cuando también, ¿sí? Exista la correlación, la corresponsabilidad del Estado con respecto a estos adolescentes. Es decir, sin dejar a un lado que el Estado también tiene responsabilidad en no haber actuado preventivamente para que obviamente estos adolescentes forman parte del crimen organizado, ¿no? 8:44, doctor. ¿Qué más nos puede acotar en cuanto a la coyuntura nacional el día de hoy? ¿Cómo usted cataloga a este gobierno ya a poco de culminar el 2024 y unas próximas elecciones 2025? Bueno, yo creo que ha sido un gobierno que ha tenido muchos tropiezos, ¿verdad? Especialmente en el tema energético, creo que es el que estamos enfrentando todos, ¿verdad? Hoy hay nuevos horarios de corte. Si entramos a diciembre, un mes complejo, un mes complicado, en el cual seguimos con los cortes de luz. Yo creo que el gobierno no se dejó asesorar o no quiso dejarse asesorar en su momento cuando estaban las voces del Colegio de Ingenieros, de expertos y de exministros que ya anunciaban, ¿sí? A inicios de este año del gobierno que venían obviamente los apagones por el tema de la crisis energética o la sequía. Yo creo que el tema de la sequía es un tema que va a venir de largo, así que todos tenemos que mentalizarnos que es un problema mundial justamente, pero que el gobierno debe actuar de manera oportuna y pertinente para que por lo menos haya una reducción ostensible. Me parece que en una evaluación final del año podríamos decir que Noboa termina en picada, porque los números dicen, más allá de que mantenga o no mantenga algunos números concretos, pero indudablemente de cómo comenzó o en un pico del 73% que tuvo en algún momento, llegar al 35-40% significa que en menos de un año ha bajado alrededor de 20 puntos. Es bastante en un año, ¿sí? Eso proyectémoslo a un gobierno, a un posible gobierno de él en 4 años y vamos a ver de que el desgaste ha sido bastante fuerte en este gobierno justamente de Noboa. Perfecto, le agradecemos, doctor Jorge Sosa, por su importante análisis esta mañana en la coyuntura nacional. Que tenga excelente día. Muchas gracias. 8 de la mañana con 46 minutos, efectivamente. Diciembre es el último